Dios les bendiga, amados jóvenes. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le dio a nuestro hermano un texto bíblico: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, amados jóvenes, quiere seguir, quiere estar allí, pero a veces la carne lo debilita. Pero en Cristo Jesús, en Él están las fuerzas. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oiga, amados hermanos, el que no se goza en la presencia de Dios, el que no se goza en un culto, en otro culto, amados hermanos, no sé en qué se va a gozar. Porque, amados hermanos, si usted se pone a pensar, tenemos culto desde el viernes, sábado, domingo y seguimos, amados jóvenes. Óigame. El que busca a Cristo, amados jóvenes, trata de agradarlo, trata de buscarlo, lo que esté en sus fuerzas, lo que esté en su alcance, y Dios va haciendo la obra perfecta en aquel que le busca, porque Él ha prometido que hará la obra perfecta si le creemos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Tengo este gran privilegio, amados jóvenes, de hablar un poco de la palabra de Dios, de hablar de acuerdo al tema que ahora tenemos en el expositor que ustedes ya tienen allí. Si mal no estoy, es la 9b. Amén. Y el tema, amados jóvenes, es engaño del ocultismo. Para que ustedes se vayan familiarizando o la palabra les sea más conocida, podamos nombrarle así brujería o satanismo. Engaño del ocultismo. Así, amados jóvenes, seré un poco breve y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, estaremos dando lectura desde el versículo 9 al versículo 13. Cuando todos lo tengan me responden con un amén. Amén. En esta iglesia, amados jóvenes, hay mucho talento. Lo que pasa es que hay que exponerlo, hay que buscar la presencia de Dios y Él quita todo, temor, nerviosismo. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesús. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Palabra de Dios, amado. Gracias, bendito Dios, por tu santa y bendita palabra, Padre amado. Gracias por tu amor y tu misericordia, bendito Padre. Gracias te damos por tenernos delante de tu presencia en este lugar un día más, Padre amado, porque así te place a ti, Padre, porque así es tu voluntad, bendito Dios, que seas tú, Padre Santo, perfeccionando la obra que tú nos has dado, Padre, que tú has empezado en nosotros, Padre, que seas tú quitando toda maldad que hay en nuestra mente, purificando nuestro corazón, Padre, que seas tú haciéndonos dignos de ti, bendito Padre. Dame palabra para hablar en tu nombre, Padre, que aunque sea, Padre Santo, una palabra quede en cada corazón, en cada mente de los que ahora estamos reunidos en este lugar, Padre. Hágase siempre tu voluntad, Padre, y no la nuestra, bendito Dios, y ya no sé entender tu voluntad, Padre. En ese nombre te lo pedimos todo, Padre, en el nombre
nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Podemos tomar asiento, amados jóvenes. Pues el tema es, amados jóvenes, engaño del ocultismo. Y abajo de ese tema, amados jóvenes, está una letra, donde están dos flechitas ahí, si usted puede leerlo de igual manera. La gente, dice, en su necesidad espiritual y por la desesperación frente a cierta situación, tienden a acudir a lugares de ocultismo para conocer su futuro. Este es un engaño y un gran error. Solamente Dios es quien nos da paz y soluciones para nuestros problemas. Es que Dios, amados jóvenes, Dios cuando nos habla de una u otra manera o nos dice una palabra, Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Dios nos ha creado para que seamos a Él alabanza, para que seamos a Él hijos suyos y podamos hablar de Él. Dios, amados jóvenes, con los jóvenes que hablaban el día de ayer, amados jóvenes, en el ayuno, que decía que si Dios es nuestro amigo, es porque es nuestro amigo. También decía nuestro hermano de igual manera que si nosotros pecamos, el cual Dios no está de acuerdo a eso, pero nosotros pecamos y lo alejamos de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esas son palabras de Dios, esos son consejos de Dios para nuestra vida. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que lo perdamos. Pero existe, amados jóvenes, un ser, amados jóvenes, alguien que imita, alguien que desea falsificar la verdad. Y existe, amados jóvenes, alguien que está en oposición en contra de Dios. Alguien que se rebeló en contra de Dios. Y este ser, amados jóvenes, como nosotros lo conocemos como diablo, Satanás, Belcebú, la serpiente antigua, diferentes nombres. Y lo que sucede, amados jóvenes, es que usted y yo no podemos ver que en el mundo en el que nosotros andamos existe otro mundo. Existen, dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra espíritus que se mueven en las regiones celestes. O sea que si nosotros lográsemos ver todo eso que se mueve alrededor de nosotros, lo diéramos cuenta. Óigame, pero también dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y es quien los defiende. También hay seres malos y seres buenos, porque el ángel de Jehová está con nosotros y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero existe este mundo, amados jóvenes, un mundo diferente. Y tenemos, como dice la palabra de Dios, amados jóvenes, un relato bíblico. Si mal no estoy, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en el cual nos habla del profeta Eliseo. Dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y allí estaba con Israel el profeta Eliseo. Y cuando quería también capturar a Eliseo, el rey de Siria, el que estaba con el profeta Eliseo, el varón de Dios, dice la palabra de Dios que él salió por la mañana y vio que el campamento de Israel estaba rodeado, todo estaba situado por los sirios. Y este varón que estaba con el profeta Eliseo tuvo gran miedo. Tuvo miedo, pero ¿qué le dijo el profeta Eliseo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y di la palabra de Dios que el profeta Eliseo oró a Jehová para que aquel siervo que estaba con Eliseo pudiera ver. Óigame, y Dios le abrió los ojos a aquel siervo y vio que había gente de caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Nosotros no podemos ver eso, pero existe ese mundo. Existe ese mundo y el que trata de imitar eso, amados jóvenes, el que trata de imitar eso está allí. El engaño del ocultismo es algo, amados jóvenes,
cuando las palabras que leíamos que mucha gente desesperada acude a ciertas personas que tienen estos espíritus. Y van, amados jóvenes, a estas personas. Pero no son espíritus del bien que tienen a las personas. Estos son espíritus del mal. Óigame, es que suena muy atractivo. Suena muy atractivo esto. Es que las personas que consultan a estas personas que tienen estos espíritus de división, o son magos, o hacen que una u otra cosa con diferentes espíritus. Óigame, es que muchos lo que les trae es saber qué es lo que le va a acontecer en el futuro. Es saber qué es lo que los depara en el futuro. Óigame, pero lo que estamos en Cristo, amados jóvenes, el futuro que nos espera a nosotros no es un futuro de triste, sino que es un futuro glorioso, donde hay calles de oro y mar de cristal, dice la palabra, donde no hay necesidad de luz del sol, sino que la gloria de Dios ilumina aquí el lugar. Donde dice la palabra que allí no hay templo hecho a manos de hombres, sino que el mismo Dios ha hecho los templos. Bendito Jesús. Óigame, nosotros los que estamos en Cristo no necesitamos ir allí. Dios es que en este mundo, ¿quién no tiene problemas? Pero la necesidad de aquella persona en saberse, y ya lo he dicho en varios cultos, cuando hacemos los cultos los días sábados, cuando estamos en una gran necesidad, cuando estamos en aprieto, en dificultades, óigame, si la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Si nosotros leemos eso, quiere decir que tendremos problemas. Óigame, yo cuando empezaba este camino, me dice un compañero de trabajo, trabajaba en otro lugar, y él me dice, ¿qué camino escoges tú? ¿El camino de espinas, hablándome del evangelio, el camino de espinas o el camino de rosas? Y yo le dije el camino de rosas. Y él pues como me estaba probando. Y el camino del evangelio es un camino de espinas. Pero con la ayuda de Dios, óigame, y de igual manera lo he dicho en los cultos, cuando hacemos en los cultos los días sábados, que seguir este camino, amados jóvenes, no es fácil, es imposible sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios todo es imposible. Porque dice la palabra que para Dios nada es imposible. Y el mundo que existe, amados jóvenes, el mundo del ocultismo, o sea, magos, brujos, satanistas, muchos consultan a estas personas. Y como lo dije nuevamente, es que, y como está una frase, amados jóvenes, en cual se nombra afuera, o no sé si aquí, pero ni una vez lo he visto, en cual se nombra que la curiosidad mató al gato. Óigame, ¿alguien puede dudar? ¿Y será verdad que eso existe? ¿Y será verdad que él puede adivinar? Eso existe. Es verdad. Pero si uno se va metiendo, pues llega por una simple curiosidad a consultar a una de estas personas, después la curiosidad la va llevando más. Y después, ¿qué sucede? Que el espíritu lo toma y ya no puede salir. Amados jóvenes, estoy seguro que miles y miles de personas consultan el horóscopo. Eso se trata, amados jóvenes, de lo que estamos hablando, de lo que Dios aborrece, de los quienes consultan adivinación, de los que hacen magia, de los que hacen todo esto. Dios es abominación. Óigame, yo si mal no estoy, yo no sé si aquí leí el periódico y busqué esa sección, pero no es que yo creyera en eso. Yo solamente quería saber qué es lo que decía. Yo no me acuerdo que si fue aquí o fue en El Salvador, pero decía allí, donde buscaba y donde salía la fecha de cuando yo nací, decía, ahora te irá bien en la oficina. Óigame, y yo ni por cerca trabajaba en una oficina. Óigame, pero ¿qué sucede, amados jóvenes? Que muchos creen en esto. Muchos creen en esto y se dejan desviar, y el enemigo los está desviando por la fe que es Cristo. Ese es lo que hace el enemigo, ese es lo que hace nuestro adversario. Y antes de que se me olvide, amados jóvenes, una costumbre que tenemos, yo no sé tú o si la has oído, pero yo lo he oído, una costumbre que tenemos y es de,
¿cómo no podría decir? De muy mal gusto, porque dice la palabra de Dios, ni encantador ni adivino. O sea, cuando una frase que a veces, no sé si tú la has oído, en el cual puedes decir adivina o quieres que te adivine. O sea que puede ser que tú te estés comparando a un adivinador, a un adivino, en el cual Dios eso aborrece. No sé, tal vez tú tengas esa costumbre, pero para mí está muy mal decir eso. Que come que adivina. Bendito Dios. El que milita, amados jóvenes, el que milita en este camino, no tiene necesidad de ocuparse en los negocios de esta vida, porque se guarda para aquel y agradarle a aquel que lo tomó por soldado. Bendito Dios. Y existe eso, amados jóvenes. Existe, óigame, es que hoy en día esta palabra está desde hace tiempo, desde hace años está esta palabra. ¿Y qué sucede el día de hoy? Óigame, hoy cada día está más, no podemos decir que vamos de bien a más bien, estamos de mal a peor. Porque antes en aquel tiempo, cuando Jehová habló esto, óigame, no había televisión. ¿Y qué sucede ahora mismo en la televisión? Que usan el nombre de Dios y utilizan los espíritus que tienen ellos. Oigan, los brujos, los satanistas, utilizan el nombre de Dios para llamar a muchos. En la televisión aparece eso. O en las canciones de muchos artistas. Es que hoy ya no se encubre nada, amados jóvenes. Hoy ya todo está, el ocultismo está. ¿Quién no lo puede ver ahora? En una canción, amados jóvenes, en donde la canta este artista, no sé si es dominicano, cubano, no sé, se me fue el nombre, en el cual dice, hago un pacto con el diablo. Óigame, hago un pacto con el diablo, dice en esa canción. ¿Y qué sucede? Muchas personas, muchos jóvenes cantan esa canción sin saber qué es lo que dicen. Óigame, es que el enemigo ha ganado mucha ventaja, amados jóvenes. Y si él lo dice, ¿quién dice que no? Que él ha hecho un pacto con el diablo. Óigame, es que el que ha venido a los caminos de Cristo, oigan, el que ha venido a los caminos de Cristo, viene a los caminos de Cristo, se postra delante de Él, se humilla delante de Él, llora delante de Él, y Cristo lo perdona, y Cristo lo limpia de todo pecado. ¿Y qué sucede si esta mujer o este hombre sigue los caminos de Dios? Dios empieza a obrar en él, Dios pone el Espíritu Santo en él, Dios empieza a levantarlo, le empieza a cambiar la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir, empieza a obrar Dios y empieza a usarlo en gran manera. Pero ¿qué sucede a aquella persona que busca los espíritus del mal? ¿Qué sucede a aquel que hace un pacto? Así como nosotros venimos a los caminos de Dios, aquella persona que hace un pacto, llamémoslo ahí, con el diablo. El diablo también lo usa para destruir, para matar. Es igual, amados jóvenes. Hay espíritu, el que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo. Pero el que recibe este espíritu tiene el espíritu del mal, de destruir, de matar. Bendito Dios. Porque sucede, amados jóvenes, está escrito en la Biblia que alguien que buscaba a Dios, que Dios lo usó en gran manera. Aparece aquel gran siervo, el que había escogido Dios a Saúl. 1 Samuel, si mal no estoy, capítulo 28, en el cual nos habla que dice la palabra de Dios que los filisteos tenían guerra con Israel. Y los filisteos acamparon delante o alrededor de Israel. Y dice la palabra de Dios que Saúl había echado de delante de la tierra, había echado a los encantadores, había echado a los adivinos. Hasta allí iba bien Saúl. Pero ¿qué sucedió cuando Dios se alejó de Saúl? Dice la palabra de Dios que Saúl fue a orar, a buscar a Dios, a Jehová. ¿Y qué sucede? Jehová no le contestó, ni por sueño, ni por los profetas. No le contestó, dice la palabra de Dios.
¿Y qué sucedió? Cuando este hombre era usado por Dios, cuando se llenó un problema, en dificultades, que los filisteos, su corazón tiene la palabra que se llenó de gran temor, tuvo miedo. Se llenó un problema, dificultades, ¿qué fue lo que pasó? Cuando había echado a todos los que lo tenían espíritu de adivinación, ¿qué les dijo a los que estaban con él? Que le fueran a buscar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y dice la palabra de Dios que estos fueron a buscar a una mujer que tenía espíritu de adivinación, y la fueron a hallar en Endor, dice la palabra de Dios. Óigame, y Saúl dijo que ella tenía que ver a quien quería ver, y fue y llamó al profeta Samuel. Óigame, cuando Dios bendice a alguien, no hay quien quite esa bendición. Cuando Dios maldice a alguien, no hay quien quite eso. Porque dice la palabra de Dios: bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te maldijeren. ¿Y qué sucedió con Saúl? Estaba trayendo a Samuel para que Samuel intercediera por él. Pero ¿por qué Jehová se apartó de Saúl? Porque desobedeció. Porque Jehová le había dicho que destruyera a Amalek, que destruyera a hombres, a mujeres, que matara a todo, a ganado, a camellos, a todo, que destruyera todo. Pero ¿qué sucedió? Saúl desobedeció y dejó vivos a algunos, y escogió de lo más bueno, de lo más corto. Por eso es que Dios se apartó de él. ¿Y cuál fue su primera elección? Consultar a un espíritu de adivinación. Eso existe, amados jóvenes. Pero yo he visto esto. Yo he visto esto, que es muy lamentable, amados jóvenes. Allá en El Salvador, que es muy lamentable, unos que están en la misma iglesia consultan a estas personas. ¿Y qué es lo que sucede? Están poniendo la fe en un espíritu que no es el Espíritu Santo. Están poniendo su fe en eso. Y como Dios no le respondió, óigame, como ya se cansaron de estar de rodillas, como ya se cansaron de llorar, óigame, es que las peticiones que nosotros presentamos no es al tiempo nuestro, es al tiempo de Dios. Todo tiene que ser al tiempo de Dios. Dios lleva todo bien medido, lleva todo bien calculado. Óigame, como decía el hermano el día de ayer, que él muchas veces quería salir, quería dejar el ministerio, pero Dios ya le había llamado para eso. Dios ya lo tenía allí. O yo no sé si tú alguna vez has pensado en irte. Bendito Dios. Pero si tenemos la confianza en Dios, Él nos da fuerza día con día, amados jóvenes. Bendito Dios. A veces estas cosas, amados jóvenes, pensamos que son una diversión. O puede decir la persona de afuera, lo que aún no ha recibido a Cristo, puede decir: no, es que estos evangélicos, que estos cristianos son exagerados o son extremistas. Cuando una madre de familia, un padre de familia pone, o como decía el hermano el día de ayer, presenta a su hijo y lo presenta en la madre televisión, óigame, está siendo educado por la televisión, está siendo crecido por medio de la televisión. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Muchas caricaturas que salen ahí. Óyeme, ¿ustedes creen que eso es de Dios? Algunas que otras caricaturas, amados jóvenes, son con amplia, ¿cómo le puedo decir? Amplia desarrollo del satanismo. Porque usted me recuerda una caricatura que salía en El Salvador, yo no sé si aquí, pero un nombre de una caricatura en el cual se llamaba Satán, o sea, Satanás. Y los niños eso imitan. Y los niños están siendo crecidos por medio de eso. Oigan, joven, cuando dije al principio que, o en estas palabras, que Dios lo lleva todo calculado. Dios está hablando este tema, amados jóvenes, engaño del ocultismo, del satanismo, de los brujos. ¿Qué es lo que sucede en este país, amados jóvenes? Más que todo en este día de octubre, en estos días de octubre, en este mes o en esta semana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer este día sábado que viene? Óigame, muchas personas, familias, visten a los niños
Óigame, estoy seguro, amados jóvenes, que los mismos que conocemos a Cristo, que estamos en la iglesia, que le adoramos a Él, que le buscamos a Él, estoy seguro que ni nosotros mismos los queremos morir. Nosotros no queremos haber de muerte. Nosotros no, ¿por qué? Porque a veces uno quieren hacer esto, quieren hacer lo otro todavía queremos hacer muchas cosas. O sea que ni nosotros mismos nos queremos morir. Imaginemos los que están afuera, los que están según ellos disfrutando de la vida, disfrutando de los deleites. Ni ellos se quieren morir. Pero ¿qué sucede, amados jóvenes, en estos días? A los mismos niños los visten con uniformes o trajes, con calaveras. ¿Y qué sucede? Están llamando y adorando a la misma muerte. Nadie quiere morir, pero allí están adorando al mismo diablo. Óigame, cuando nosotros venimos aquí, venimos a adorar a Dios. ¿Y qué va a suceder este día 31, amados jóvenes? Y Cristo aún no ha venido. Muchos se pierden. ¿Y qué sucedió, amados jóvenes, en un reportaje que vi esta semana que pasó en la televisión? Decía el reportero ahí que decía que tengamos cuidado con nuestros hijos porque en los dulces va una droga o le dan una droga en la cual se llama éxtasis. Óigame, a los mismos niños. Óigame, ¿usted cree, amados jóvenes, que Dios se mueve en todo eso? Dios no se mueve en todo eso, amados jóvenes. Pero esto lo tomamos por broma. Pero esto lo dijimos que los cristianos son muy exagerados. Como mi hermano Toy, que nuestro hermano dijo una vez que a veces cuando los niños llegan a pedir dulce, que le dan dulce o envuelto en algo, vidrios. Óigame, los versículos que leíamos dicen: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, hija, por el fuego. O sea que en aquel entonces sacrificaban niños. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día, más jóvenes? Tal vez usted y yo no nos damos cuenta de cuántas muertes acontecen en ese día. Pero han de acontecer, amados jóvenes. Niños, jóvenes tal vez. Porque le rinden culto a Satanás. Y no adoran al verdadero Dios, amados jóvenes. Cuando salen esas películas en la televisión, amados jóvenes, cuando salen esas películas, más que todo en este mes, aparecen de asesinatos y vemos imágenes muy crueles. Óigame, si nosotros estamos viendo eso, amados jóvenes, eso no ayuda a la vida cristiana. Eso más que todo los aleja de Dios. Oiga, eso más que todo tenemos esa imagen en nuestra mente. Y ya nos estamos desviando de Dios. Y si tenemos esa imagen, amados jóvenes, de esa película de que estamos viendo, de mucho asesinato, algo perverso, eso viene de algo, amados jóvenes, del satanismo, del ocultismo, el engaño del ocultismo. Porque aparece, amados jóvenes, si mal no estoy, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, donde nos dice la palabra de Dios, aquellos grandes hombres, Bernabé y Saulo, cuando dije la palabra de Dios, que estos fueron enviados por el Espíritu Santo. Óigame, estos hombres se movían por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo les decía que se movían, ellos se movían. Y dice la palabra de Dios que estos zarparon rumbo a Chipre. Y estos hombres predicaban el Evangelio. Y dice que atravesando toda la isla llegaron hasta Pafos. Y dice que se encontraron a un cierto mago. Óigame, un cierto mago. Este era profeta falso, judío, el cual se llamaba Bar Jesús. En el cual quiere decir hijo de Jesús o de Josué. Y el cual este hombre dice que era un allegado o era un amigo del procónsul, si mal no estoy el nombre, Sergio Paulo. Si mal no estoy, así se llama. ¿Y qué fue lo que aconteció? De la palabra que este Sergio Pablo, este procónsul, este hombre era prudente, este hombre era sabio. Y este hombre mandó a llamar a Bernabé y a Saulo para que les predicase el Evangelio. Él quería saber del Evangelio, quería saber de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede, amados jóvenes? Este mago, que de igual manera se llama Elimas, que quiere decir, óigame, Elimas quiere decir hombre sabio. Cualquiera se va por un nombre de esto, amados jóvenes, pero este hombre estaba lleno de un espíritu. ¿Y qué sucedió, amados jóvenes? Que este hombre se le resistía.
Este mago se le resistía a aquellos grandes hombres que no le fueran a predicar a aquel procónsul. Este hombre estaba estorbando el evangelio. Este hombre estaba estorbando que aquel hombre quería conocer la verdad. Eso es lo que hacen los espíritus, amados jóvenes. Eso es lo que hacen. Cuando aquí se dice, amados jóvenes, que ¿quién quiere aceptar a Cristo? Que Cristo vino a morir y a salvar por aquel que se había perdido. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos espíritus. Es que esto no lo podemos ver solamente allá afuera, amados jóvenes. Los espíritus pueden estar aquí mismo. Pero la palabra dice, donde dos o tres estén congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. Bendito Dios. Estos espíritus, amados jóvenes, estorban el evangelio, pervierten el evangelio, así como este mago estorbaba a aquellos grandes hombres para que no les fueran a predicar a aquel procónsul. Y sucede, amados jóvenes, que solamente Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, puede ser libre la persona. Aparece, amados jóvenes, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, si mal no estoy, desde el versículo 16, donde dice si mal no estoy, Pablo y Saúl y Silas, en el cual nos habla la palabra de Dios, que estos fueron encarcelados en Filipos. Y en el versículo 16, que estoy yendo rumbo a la oración, camino a la oración, porque estos hombres oraban, jóvenes. Bendito Dios. Estos hombres oraban y iban rumbo a la oración, y en el encuentro se le apareció una muchacha, y encontraban una muchacha en el cual esta muchacha tenía espíritu de adivinación. ¿Y qué sucedió, amados jóvenes? Y dice la palabra que esta daba grandes ganancias a sus dueños. Y dice la palabra de Dios que esta muchacha, cuando vio a estos hombres, o miraba a estos hombres, amados jóvenes, les decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos enseñan el camino de Dios. Óigame, pongámoslo así. Pero cuando el apóstol Pablo ya estaba cansado que esta mujer no era normal, que esta mujer estaba poseída por un espíritu, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo le dijo, y se fue a donde ella, y le dijo, en el nombre de Jesucristo te ordeno, te mando que salgas de ella. ¿Y qué sucedió? El espíritu salió. Pero pongámoslo así, cuando el espíritu, óigame, es que los espíritus son inteligentes, amados jóvenes. Son sabios. ¿Qué sucedió? Cuando aquella muchacha gritaba, daba voces y le decía a aquellos siervos, estos son siervos del Dios Altísimo. Óigame, aquellos espíritus querían ser amigos de aquellos hombres. Una amistad falsa, amados jóvenes. Una persona que tenga un espíritu de estos, amados jóvenes, lo puede engañar, o los puede decir con otra cosa, o hablar palabras bonitas. Y lo puede decir, no, es que Dios no te responde, que Dios esto, ven conmigo y te voy a contestar. Claro que le pueden contestar, amados jóvenes, pero no es la voluntad de Dios. Amados jóvenes, nosotros no tenemos que acudir a eso. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, amados jóvenes. Así, amados jóvenes, como en estos días, amados jóvenes, muchos se preparan para rendirle culto a Satanás. Muchos se preparan para hacer fiesta a Satanás, amados jóvenes. Óigame, pero nosotros el día viernes, amados jóvenes, tenemos preparada una gran vigilia, amados jóvenes, donde el Espíritu Santo se tiene que manifestar. Tal vez otros adoran a Satanás, pero nosotros venimos, dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Los dejo con esto, amados jóvenes. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, amados jóvenes. Tenemos que guardarnos para Dios día con día, amados jóvenes. Esto es verdad, amados jóvenes. Y como se predica y está predicado en estos días, la venida de Cristo está cerca, amados jóvenes. Dios les bendiga, amados jóvenes. Ha sido nuestro hermano Fidel con todos nosotros. Bendito Dios. Bendito Jesús.